Esto es diluvio cósmico. Todas las culturas ancestrales usaron el calendario azteca y maya. Y eso vamos a estar estudiando en varios videos y va a ser de acuerdo al orden del libro. El primer tema es calendario, el llamado de los ciclos, donde vamos a estudiar en general cómo funciona el calendario y cuál es su relación con los planetas. O sea, realmente más que hablar de un calendario, es como la observación de la naturaleza y deducir a partir de lo que nos presenta la naturaleza, cómo podemos darle seguimiento a todo el sistema, es decir, a las estrellas, a los planetas, al Sol, a la Luna y a nuestra propia evolución, que eso es realmente el tema principal de este mecanismo, ¿no? O sea, es un mecanismo divino, un mecanismo que vamos a ver que sería muy difícil que simplemente los humanos lo inventaran. O sea, sí, aunque suena extraño, es como un mensaje divino el calendario en sí. El segundo tema es la estrella de Belén, que es muy importante. Eh, la estrella de Belén es todo un tema, ya que nos permite integrar el calendario azteca y la historia de Cristo, la era que estamos viviendo. Después, el tránsito de Mercurio, el mensajero divino, que nos va a marcar eventos significativos como el nacimiento de Cristo, ya que en el año 0 hay un tránsito de Mercurio, la muerte de Cristo, también ocurre un tránsito, la llegada de Buda a la Tierra, la llegada de Quetzalcóatl, y muchos eventos que el tránsito de Mercurio nos va a ir señalando. Después vamos a estudiar las fuentes primarias para que veamos pues, que fue utilizado en México, cómo deducimos más o menos, o bueno, vamos a ver en las evidencias que así funciona, que así se utilizó en el México antiguo y que también se utilizó en todo el planeta. No vamos a estudiar todo el planeta, estoy poniendo las obras que me parecen más relevantes y al mismo tiempo más fáciles de poder comprender que sí la lectura que les estoy presentando es correcta. Y pues lo ideal sería que ustedes estudiaran, identificaran otras obras y participaran de esto, ¿no? O sea, realmente esto es algo para todos, ¿no? Y es muy interesante integrarte al proceso viviéndolo. O sea, realmente no es tanto simplemente como que te platiquen, ¿no? Definitivamente la idea es participar. Y bueno, el quinto punto es el nombre del año y el fuego nuevo, la rueda del mes, los 20 símbolos, Saturno, el calendario tortuga y la rueda de la medicina, el ojo de Ra, Hathor, la vaca celestial y el diluvio cósmico, que nos va a mostrar esa leyenda egipcia que, pues, que su forma de entender el tiempo es prácticamente la misma de los mayas, incluso con los mismos nombres, o muy similares en algunos casos, para nombrar los ciclos, cual es muy curioso. Después vamos a estudiar el templo montaña, que en realidad fue como lo que a mí me hizo involucrarme en este tema, porque la primera obra que yo me llamó la atención y que pude identificar que había una fecha del calendario maya 1700 años antes del calendario maya, de que lo usaran los mayas como lo entendemos,
Y en este templo montaña vamos a ver que se encuentra el mapa astronómico más antiguo del mundo, el cual nos, pues, clarifica que en México hubo una civilización mucho más avanzada de lo que nos pudiéramos imaginar. Y también vamos a poder deducir que no es una civilización únicamente mexicana, que ocurrió, que existió en todo el mundo y que, y que pues como que no ha sido detectada por la ciencia moderna, porque es algo demasiado impresionante, me imagino. Entonces, el calendario, es muy importante entender que hay una relación entre el nacimiento de Cristo y el calendario azteca, que es el mismo calendario, el mismo sistema matemático astronómico, lo cual, aunque la gente diga, no, es que yo no soy cristiano, etcétera, pues seguimos todos, hoy en día decimos que hoy es el 15 de junio de 2023, y eso debido al nacimiento de Cristo. Mucha gente duda de que esa sea la fecha correcta, pero hay una serie de eventos astronómicos que matemáticamente se asocian con el mecanismo y que nos indican que claramente pues no puede ser un error. Y aunque suene raro, nuevamente, esto es algo como mágico, esto es algo que tiene un poder y, y va más allá de que nada más la gente quiera eh, opinar al respecto, ¿no? O sea, es algo que te puedes dar cuenta más que sea lo que tú opines y que, por ejemplo, en mi caso, pues muchas veces siempre tengo que estar abierto a pensar que todo lo que me he dado cuenta está mal, que tengo que volver a hacer ajustes, etcétera. Me pasó muchas veces, pero creo que las evidencias indican que sí funciona el mecanismo, al menos como se los voy a presentar. Y el primer dato pues, es la luna llena, la noche del 31 de diciembre del año cero, que pues, es un parámetro que integra el modelo. O sea, podemos decir, en pues sí, el último día del año cero hubo luna llena y ahí empieza nuestra era. Y pues eso nos sirve como referencia para saber cuántas lunas llenas han pasado de este importante evento que es el nacimiento de Cristo, más allá de la cultura que tú representes. O sea, esto es algo universal. Pues la prueba es que seguimos prácticamente casi toda la gente utiliza este calendario de 15 de junio 2023. Como les decía, el tránsito de Mercurio en el año cero y en el 33 claramente nos señalan la vida de Jesús. Y aquí es donde viene algo que es muy sorprendente. El calendario mexicano, el calendario mexica, azteca, mixteco, zapoteco, maya, todos daban mucha importancia al evento del paso cenital de las Pléyades que ocurre una vez al año. Este evento nos permite dar seguimiento a las estrellas durante un ciclo que son 26,000 años, los 5 soles, y pues nos puede permitir ubicar en qué parte estamos de ese gran ciclo. Y de manera muy importante, de manera muy significativa, el 21 de octubre del año cero, 72 días antes del inicio de nuestra era y 65 días antes del nacimiento de Cristo, pues hay un paso cenital de las Pléyades que coincide con este tránsito de Mercurio, lo cual nos permite entender que hay un modelo, que hay una estructura. eh, no es nada sencillo matemáticamente hablando. El tránsito de Mercurio coincida con el paso cenital de las Pléyades. Ahorita no ocurriría así.
no puede ocurrir así, porque cada uno tiene su propio movimiento. El tránsito de Mercurio se va moviendo en esta cúpula celeste, lo mismo que el paso cenital de las Pléyades, y que coincida, definitivamente vamos a ver que es significativo, ¿no? Pero, como les había dicho, hay una serie de eventos que vamos a ver y para poderlos entender es necesario familiarizarnos con el modelo. Entonces, las ideas son como telarañas. Pueden ser un puente o una trampa. Pueden ser un puente o una trampa. Depende de tu apego. Y lo mismo ocurre con el karma. Si te dedicas a darle lecciones a la vida, lo estás haciendo al revés. La idea es aprender de tu propia experiencia y no creer que siempre tienes la razón y que el mundo se debe adaptar a ti. Lo que hay que hacer es observar y darnos cuenta que ya estamos integrados a ese mundo y que el apego, pues, no es natural. O sea, una cosa es que uses las ideas para algo y otra cosa es que las ideas sean más importantes que tú, que yo y que la realidad, ¿no? O sea, una idea puede ser como el fin de tu vida. O sea, y puedes llegar a esa idea muy temprano en tu vida y ser un gran peligro, ¿no? Entonces el desapego es la octava eh, misterio del rosario. No, perdón, el octavo cualidad de la Virgen, de la Madre de Jesús, es el desapego. Y en budismo hay dos enlaces dependientes que nos enseñan por qué reencarnamos y el octavo es el apego. Entonces, ya ahí, al encontrar en el espacio 8 el apego, tanto en budismo como el desapego en cristianismo, pues podemos empezar a ver que sí hay como algo que, que pudo haber producido en la muy remota antigüedad este modelo y vamos a ver que precisamente el calendario, el estudio del calendario es realmente lo que nos puede despejar de las dudas que tengamos sobre esto. Eh, y bueno, otra frase así como poética es, la matemática es lo masculino, mientras la música es lo femenino. Para escuchar la música, primero debes de aprender matemáticas. A todos nos gusta la música, o a la mayoría. Y bueno, este tema ya lo he tocado en otros videos, pero es muy importante que la gente que estudia la Torah, la Cábala, y pues cualquier persona que le interese eh, esta tradición judio-cristiana, ya que pues, es importante en el mundo, mucha gente la sigue, pero no han detectado, hasta donde yo he podido ver, no es información pública, el Pentateuco, que significa 5 rollos, 5 libros, realmente nos está hablando del ciclo de Venus. La Torah se forma de 304.805 letras hebreas. Y, digamos, desde hace 2.500 años es muy importante que cuando se reproduce la Biblia tienen que ser exactas esas 304.805 letras. Si le pones una más o le quitas otra, ya no es la Torah. Entonces esto nos dice que este dato es muy significativo, ¿no? Y si a esto lo dividimos entre el ciclo de Venus, tenemos 522 ciclos y la única diferencia a que sea un ciclo exacto de Venus es 1.24 días. Realmente, si lo dividimos entre 522, nos da 583.917, que en sí ya como un ciclo de Venus calculado, aunque no sea exacto, sería muy sorprendente porque de acuerdo a la ciencia moderna, pues no se conocía con esa exactitud el ciclo de Venus, o por lo menos no se ha podido comprobar que se conociera exacto
el ciclo de Venus, se manejaba el ajuste que es 584, pero 583.92 no es como cualquier cosa detectarlo. Y pues claramente no puede ser casualidad en la Biblia, porque el ciclo de Venus aparece en otros lugares de la Biblia importantes, como el Arca de Noé. El Arca de Noé contiene el ciclo de Venus y el ciclo de la Tierra. Entonces podemos ver que sí es como un tema, ¿no? Y la forma en que se relaciona el ciclo de Venus y en especial la Torah con el calendario azteca es por este 1.24. Tenemos la Torah y Venus, que 304.085 letras entre el ciclo de Venus, 522 ciclos, menos 1.24. Si nosotros este 1.24 lo multiplicamos por 5, que es el ciclo de Venus, nos da 6.2 días. El calendario azteca, el calendario mexicano, se relaciona con el ciclo de Venus en el sentido de que en un ciclo de 26.000 años, cuando obtenemos 9.496.297.2 días. Cuando nosotros, que esto es lo que dura el calendario azteca, 26.000 años, cuando nosotros lo dividimos entre el ciclo de Venus, vamos a obtener ciclos exactos, pero va a haber una diferencia de 6.24 días. Es decir, si nosotros queremos empezar a contar un ciclo de 26.000 años, lo único que tenemos que hacer es observar la posición de Venus y 26.000 años después, 6.24 días antes del cumplimiento de ese ciclo, Venus va a estar en la misma posición, o sea que es un marcador de lo que está pasando. Y este punto 6.24, pues se asocia con este 6.2 de la Biblia, en el sentido de 5 soles, el ciclo de 26.000 años que cubre el movimiento de 360 grados de la cúpula celeste, que contiene esta cantidad de días, es equivalente a 16.263 ciclos de Venus, más 6.24 días. Nosotros sabemos que Venus se asocia al 5, o sea, Venus va a producir 5 ciclos, 5 dibujos en el cielo y luego repite el ciclo. O sea, se mueve de una manera, así, y después de 5 veces va a volver a repetir el ciclo y, digamos, matemáticamente Venus se asocia con el 5. Entonces, cuando nosotros lo dividimos, nos da el 1.248, que es el 1.24 de la Biblia, ¿no? Codificados en la Torah, que lo que nos está diciendo es que la Torah representa un sol, representa 5.200 años, que es dividir estos 26.000 años entre 5, que produce 5.200 años, que es un sol en este calendario. Y bueno, como les comentaba, el arca astronómica de Noé, que es la base del calendario ancestral, la danza de la Tierra con Venus y el Sol, la cual cada 8 años va a coincidir. Si nosotros si nada más vamos a contar un ciclo de Venus y un ciclo de la Tierra, pues son 584 y 365. Multiplicados por 8 y el ciclo de Venus multiplicado por 5 nos da 2.920 días. Y entonces podemos ver que cada 2.920 días Venus y la Tierra van a bailar juntos y van a llegar al mismo punto. O sea, tú ves Venus y en 8 años va a estar en el mismo lugar. Pero si ya contamos ciclos más largos de 8 años, ahí es donde utilizamos el 583.92, porque si no, no nos van a funcionar los cálculos. Y esta es una cita de Sagún, que es un fraile, o algo así, un sacerdote que vino aquí a México a evangelizar, él pensando que él representaba el cristianismo y que la gente de aquí era inculta, pero como vamos a ver, pues realmente lo que llamamos cristianismo
es esto, es este calendario, es también los días del calendario y es un modelo de conocimiento que se utilizó en todas las culturas. El hecho de que se utilice en todas las culturas no significa que es el mismo. O sea, cada uno lo va a experimentar distinto, eh, pero podemos deducir que en la muy remota antigüedad había algo, una civilización eh, que utilizaba esto y de ahí eh, dejó eso. Pero bueno, ya lo estudiaremos con detalle. El punto es, en esta cita, es que dice, de 8 en 8 años hacían un ayuno de pan y agua por espacio de 8 días y celebraban al cabo una fiesta, la cual llamaban Ineshtiwa, que significa buscar ventura, o sea, buscar la buena fortuna, ¿no? Y, y bueno, aquí es simplemente remarcando que cada 8 años está el ciclo de Venus. Es una cosa muy significativa para los antiguos, ¿no? En el México antiguo. Y como vamos a ver aquí, el ciclo de 8 años terrestres se encuentra codificado en el Arca de Noé. O sea, el Arca de Noé nosotros normalmente pensamos que es un tamaño de metros, de pies, de lo que sea, de un tamaño, y realmente son días. El Arca de Noé es un contenedor de días donde 300 por 50 por 30 producen 450,000 días. Y esos 450,000 días, si lo dividimos entre el ciclo terrestre, nos da 12,032 ciclos más 21 días. Y estos 21 días son parte de la historia. O sea, la historia nos va a ir contando este ajuste, ya que precisamente cuando termine el diluvio en el que participa Noé, tiene que esperar 21 días a que baje el agua y ya pueda llegar a tierra. Y eso es parte de lo que dice la Biblia. Y cuando nosotros asociamos al ciclo de Venus, es decir, lo dividimos, lo podemos dividir. Yo hice el ajuste del cálculo tanto entre el ciclo de Venus ajustado 584 días y el exacto 583,92, y la diferencia entre ambos son 61 días. O sea, el contenido del arca asociado al ciclo de Venus, ahí entre el ciclo exacto y el ciclo ajustado hay 61 días. Y son precisamente los 40 días del diluvio, que es lo que dura la forma en que se va a desajustar el ciclo de Venus con el ciclo de la Tierra, y luego más estos 21 días donde esperamos a que las aguas bajen y ya podamos llegar a tierra. Entonces, bueno, ya ustedes podrán leer el libro o verlo aquí en su pantalla y ir deduciendo ustedes qué es lo que opinan, pero definitivamente es imposible que sea casualidad la relación de esto, en mi opinión. O sea, sería que nada más fuera por azar. Si, digamos, estas fueron las únicas dos evidencias que he encontrado del uso de este calendario y la relación con el calendario azteca, con el ciclo de Venus, pues sí, probablemente sí sería mi opinión. Pero hay suficiente evidencia que espero que ustedes puedan profundizar en ella, en este libro, y haciendo sus propios cálculos, comentando con algunas otras personas. Sin embargo, es muy difícil investigar este punto y no volverte un poco fanático. O sea, la gente normalmente que estudia estas cosas pone mucha energía y cuando obtienes un resultado, pues es muy difícil abrirte a otras posibilidades, ¿no? Y claro que hay muchísimas cosas que yo no me he dado cuenta, muchísimas cosas que yo admiro de otras personas, que es maravilloso lo que hacen, pero
Me parece que esto sí es como básico, o sea, que la gente esté leyendo la Biblia y que no se ha dado cuenta que el ciclo de Venus está ahí presente. Eso implica simplemente que las culturas hace 2500 años eran más avanzadas, más inteligentes de lo que nos imaginamos, ¿no? Y cuando vemos que este sistema en realidad existe desde hace, en todo el arte rupestre, de alguna manera, no es fácil detectar eso, súper complicado, digo, sí, pero pues es hermoso, ¿no? O sea, es hermoso comprender que hay una unidad desde hace miles de años y que realmente se perdió hace muy poco. La humanidad sí vivía en cierta unidad y hace como 5000 años, más o menos cuando inicia lo que llamamos Kali Yuga, la era de la oscuridad, pues realmente ahí se ve que empezamos como a dividir y bueno, no tiene nada de malo, es parte del proceso histórico, es como otra opción para nosotros abrir los ojos, para crecer, para aventurarte a la vida y pues sí es como que cada quien va a tener que luchar por su propia sanidad mental, su propio gozo, su propio, pero al mismo tiempo ese gozo funciona mejor cuando hay más gozo en otras personas. O sea, si nada más pensamos en nuestro gozo, ok, pero realmente si tú experimentas ese gozo donde hay más gozo, digo, lo observas, ¿no? No, tampoco te apegas a él, ¿no? Lo gozas, lo vives, es lo que dure, todo bien. Pues es maravilloso, ¿no? Y, y venimos de ahí, o sea, venimos de un aspecto de unidad que los retos del proceso histórico que nos ha tocado vivir rompieron algunos de estos aspectos de la unidad, o sea, la guerra, el imperialismo, eh, que no se da cuenta de lo que está haciendo. O sea, no es que alguien diga más que esta persona es un idiota. No, pues cada quien hace lo mejor que puede. El problema es que pues hay que relajarse, respirar y observar, darnos cuenta que está pasando, porque, digamos, no es muy lógico que haya tantas personas en el mundo leyendo la Biblia que no se den cuenta de la relación con los planetas y menos la relación con otras culturas de este evento. Esto sin quitarle como la fuerza, el poder, la experiencia, lo que tenga cada cultura, cada lugar, no es como, como vamos a quitarle, vamos a decir que Cristo no existió para nada. O sea, no porque ya esté todo esto, o sea, digamos, el nacimiento de Cristo en este sistema ya estaba, ya se sabía desde hace más de 17,000 años que iba a llegar Jesús en el contexto de este calendario, lo cual, digo, un buen matemático lo sabía, un astrónomo podía deducir esto, lo cual es muy sorprendente. Y también, por otro lado, no está tan simple de entender, ¿no? Bueno. Entonces, básicamente aquí está como un pequeño resumen de lo que estamos hablando, 300 por 50 por 30, el ciclo de Venus dividido, y aquí algo que es muy interesante es que si, tomando en cuenta que la Torah se asocia con el ciclo de Venus, que el arca de Noé, se me ocurrió restar lo que es el contenido del arca a lo que es la Torah y obtenemos 145,195 días. Y esos días, curiosamente, obviamente lo chequé con todos los planetas, pero especialmente resuena con Mercurio, Saturno y Júpiter. O sea, este número dividido entre el ciclo exacto de Mercurio
nos da 12.053 menos 2.54, lo cual también nos puede estar indicando que es un código porque pues, es un número, un porcentaje muy pequeño del ciclo de Venus como para que sea casualidad. Y lo mismo podemos ver cuando dividimos el ciclo de Saturno y de Júpiter. En Saturno estamos hablando de más 4.6 días y en Júpiter menos 4.6 días. Y bueno, que coincida esos dos datos y, o sea, los invito a que agarren y hagan un número de 6 dígitos al azar y que lo dividan por algún planeta y van a ver qué porcentaje de probabilidades de que te dé un número así pues, muy bajo, o sea, un número pequeño, ¿no? Y cuando estamos hablando de la Biblia, de todos los planetas, pues esto definitivamente sí es parte de algo que debe ser estudiado a profundidad, pero por lo menos ya entender esto ya nos está acercando a que la Biblia no es nada más como algo que no entendemos, o sea, es algo que podemos tocar y matemáticamente de una manera que ni siquiera tienes que saber la matemática del alfabeto hebreo, o sea, esto es matemática simple. Eh, ok. El ciclo de Venus e incluso la Biblia también se asocia con esta obra que se encuentra en el desierto del Sahara, en Argelia, al sur de Argelia, me parece, ¿sí? Donde, eh, sí, en Tasil, Argelia, África, eh, ahí hay un lugar donde desde hace más de 10.000 años, se empezaron a pintar obras rupestres en una zona como sagrada, una zona donde la gente iba de peregrinación, pintaban sus obras, y así fue durante 10.000 años, o sí, más o menos como 10.000 años, por lo menos. Y hace como 3.500 años hicieron esta obra, ha sido adaptada, y 3.500 años. Y es coincidente con que está llena de fechas del calendario maya. O sea, el calendario maya son puntos y rayas, los puntos valen 1, la raya vale 5, y se van poniendo en un orden de arriba para abajo, 5 niveles de puntos, y nos da una fecha del calendario maya. Ahora, es muy fácil decir, no, pues esos puntos pues, nada más son decoración o es otro lenguaje que ellos inventaron que no tiene nada que ver con el calendario maya. Y sí, muchas de estas fechas, porque hay varias, eh, no es tan sencillo darnos cuenta si es una fecha del calendario maya o no, especialmente porque generalmente están relacionadas con aspectos de cómo funciona el mecanismo y como no conocemos, estamos hablando qué mecanismo, pues es difícil darse cuenta. Pero esta fecha en particular nos está mostrando el ciclo de Venus. O sea, la Torá se escribió hace 2.500 años, esta fecha tiene 1.000 años más que la Torá, y podemos ver que cuando lo multiplicamos por los órdenes, como se lee el calendario maya, 4 por 144.000, 1 por 77.200, 2 por 360, 5 por 20 y 2 por 1. Cuando vamos, digamos, sumando la fecha de arriba para abajo, vamos a ver que en el tercer nivel encontramos 583,920. Es decir, es el ciclo de Venus multiplicado 1.000 veces. Y como en este sistema no podemos usar fracciones, porque como nosotros vivimos días completos, o sea, te digo, medio día ya no estamos metiendo en problemas. O sea, vamos a tratar digamos, ir viendo que sí, a lo mejor el ciclo de un planeta no son días completos, pero esa diferencia es lo que vamos a ir pudiendo sumar y de repente sí va a llegar un día completo y ya aplicamos el ajuste. Y así es como funciona el mecanismo. Y
Pues el hecho de aquí encontrar nuevamente 583.92, o sea, es muy sorprendente, pero cuando ya leemos la fecha completa, nos está dando exactamente la relación de la Tierra y el ciclo de Venus. O sea, no solo dibuja el ciclo de Venus en el tercer nivel, sino que nos está eh, en sí la fecha, cuando lo dividimos entre cuánto dura el ciclo exacto de la Tierra, que son 365.2422, nos da exactamente 1599 años sin ningún residuo, o sea, exactamente. O sea, esta fecha de aquí nos está diciendo 1599 años. Y precisamente 1.599 es la relación entre el ciclo de Venus y el ciclo de la Tierra. Es decir, si tú divides 583.92 entre 365.2422, nos da 1.599. Exactamente. Entonces, eh, no sé si para ustedes sea evidente, pero creo que sí es muy claro que esta fecha nos está señalando el ciclo de Venus y la relación con el ciclo de la Tierra. Y lo que es muy sorprendente es que eh, esta fecha, tomando en cuenta el inicio del calendario maya como lo calculé yo, eh, que es el 21 de enero del año 3121 a.C., al tomar en cuenta eso, llegamos al 21 de enero de 1522 a.C. y eso nos lleva al año de la hambruna de José el Soñador. Al segundo año de la hambruna de José el Soñador, cuando precisamente José el Soñador recibe a su familia en Egipto. Él ya es como el primer ministro de Egipto, cual es muy sorprendente, porque llegó como un esclavo, pero gracias a su habilidad como chamán, en cierta forma, ¿no? Lectura de interpretación de sueños, pues logra ser el primer ministro de Egipto, lo cual es una historia muy loca. Y podemos ver que pues, esta obra está más o menos como a 2.240 kilómetros de las pirámides de Egipto. Está no muy lejos de donde José el Soñador recibió a su familia, ahí en África, más o menos a la misma altura de África en cuanto a latitud, muy cercana. Y pues nos hace poder imaginar que, pues quién sabe, ¿no? Pero definitivamente que esta fecha está relacionada y esta obra, este templo en el desierto, pues precisamente en la hambruna de José el Soñador, pues quiere decir probablemente que este lugar también es bíblico en cierta forma. Pero bueno, sí, ya es otro tema. Lo que es muy sorprendente es que, digamos, vamos a ver que hay obras que fueron elaboradas en Europa hace 700, 800 años, incluso 600 años, que toman o sea, que usan el calendario maya. O sea, hay muchos códices europeos que están llenos de fechas del calendario maya, ocultas en cierta forma, no es como tan evidente, pero son muchísimas, o sea, no es como algo una ocurrencia mía. Y aunque no es fácil de leerlas, algunas
sí son muy claras porque nos están señalando eventos astronómicos. Y lo curioso es que esas obras toman como fecha de inicio del calendario maya el nacimiento de Cristo. O sea, es como que el nacimiento de Cristo es un nuevo punto de inicio del calendario maya. Y lo que es interesante es que, pues, digamos, inicia el calendario maya y exactamente cuando se cumple 1000 veces la relación entre el ciclo de Venus y la Tierra, 1599 años, hay una hambruna importante que quedó registrada en la Biblia. Y lo que es curioso es que si nosotros tomamos como punto de referencia el nacimiento de Cristo como un nuevo inicio del calendario maya, exactamente 1599 años más tarde, que sería el año 1600, porque digamos, Jesús nace 7 días antes de que termine el año cero, o sea que el año cero en sí no se cuenta. Entonces, digamos, 1599 años después, igual que en la hambruna de José Enseñador, hace erupción en Perú el volcán Huayna Putina, y fue un volcán que provocó una hambruna mundial al grado de que la historia cuenta que el 30% de la población de Rusia murió de hambre al año siguiente de esta erupción, porque la erupción llevó partículas a la estratosfera, impidió que el sol llegara a la Tierra, que eso sucede, y produjo un pequeño invierno volcánico que pues, provocó cosas muy sorprendentes, ¿no? Muy trágicas, digo, muy feas. Pero es interesante porque nuevamente aquí el ciclo de 1599 años, tomando como referencia un punto de origen, nos está señalando una gran catástrofe que nos afecta a la humanidad. Saber realmente cómo fue la hambruna de José el Soñador, pues fue hace muchísimos años, casi 3500, y pues, es muy difícil históricamente, verdaderamente saber qué pasó, pero hace 1590, o sea, en el año 1600, hace apenas 400, pues sí sabemos que se murió una tercera parte de la población de Rusia, eh, siendo que el volcán hizo erupción en Perú, lo cual, y claro, podemos ver que hubo problemas en todo el planeta por esto, y eh, bueno, y eso nos sugiere que hay una relación entre el clima de la Tierra, el ciclo de Venus y el calendario maya. Entonces, poder realmente entender cómo sirve este mecanismo, pues como José el Soñador, probablemente nos podría ayudar a saber cuándo va a volver a haber una gran catástrofe. Aunque también podría provocar mucho fanatismo y locura. Pero en el siguiente video vamos a hablar de cómo se relaciona este mecanismo con el ciclo solar, y el ciclo solar, pues vamos a ver que se asocia con el clima de la Tierra. O sea, pensar que el CO2 es lo único que determina el clima, es pues a lo mejor en algún momento dado fue una observación muy inteligente, pero pues la atmósfera no está hecha nada más de CO2, y hay muchos factores que determinan el clima de la Tierra. Y si tú puedes imaginar o saber el tamaño del Sol comparado a la Tierra, pues te vas a dar cuenta que cuando el Sol tiene más actividad o menos actividad, podemos deducir simplemente con lógica simple, decir, pues sí debe afectar. Y ya cuando estudiamos datos y todo, pues ya ahorita se sabe mucho que pues sí, la actividad solar
va a definir cuántas nubes se producen, va a afectar qué tantos rayos cósmicos llegan a la Tierra, y son datos que son muy importantes para también saber los ciclos, no nada más el CO2. En mi opinión, hay muchísimo hincapié en decir que los humanos somos culpables, porque venimos de una tradición de, pues, de esa culpabilidad, ¿no? De hacer sentir culpable a los demás, que tú eres culpable y por eso estamos mal. Y por eso es tan fácil que la gente compre esto del CO2. Y, oh, sí, somos malos. Pues yo he conocido gente que ha hecho cosas muy, muy malas y de verdad no siento que lo hayan hecho por maldad, o sea, lo hayan hecho porque desde su punto de vista saben lo que pueden hacer. El problema es que la mayoría de la gente estamos muy locas, todos, no todos, ¿no? Pero digamos, no nos damos cuenta de las cosas. Entonces, es muy fácil con la idea de, no, esto es así, te pones nervioso, tienes miedo, estás actuando desde tu miedo y pues por ahí no va la cosa. O sea, el miedo es un problema, hay que reconocerlo, hay que sentirlo. Probablemente no es que porque una vez ya te integres con tu miedo, no tengas otros miedos o el miedo no exista. El miedo es una cosa que en un momento dado te puede salvar la vida, es muy bueno, pero cuando te apegas a tu miedo, ahí sí ya no es natural y no es real. Entonces, eh, pues bueno, continuamos en el siguiente video y espero que tengan una muy buena vida.